116. Mecanismos moleculares de la patogenia bacteriana. Durante los últimos 5 decenios, los estudios moleculares sobre la patogenia microbiana han arrojado una cantidad considerable de información acerca de las diferentes moléculas, tanto microbianas como del hospedador, que contribuyen a los procesos de la infección y la enfermedad. Estos procesos se pueden clasificar en varias etapas: encuentro del microorganismo con el hospedador e incursión, multiplicación microbiana tras su ingreso, estrategias para evitar las defensas innatas del hospedador, invasión y tropismo hísticos, lesión de los tejidos y transmisión a nuevos hospedadores. La virulencia es la capacidad mensurable que tiene un organismo para provocar la enfermedad, y depende de los factores patógenos elaborados por los microbios. Estos factores favorecen la colonización, simple presencia de microorganismos potencialmente patógenos sobre o dentro de un hospedador, la infección, unión y crecimiento de los patógenos y limitación de las defensas del hospedador, y la enfermedad, que a menudo, aunque no siempre, refleja las actividades de las toxinas o los metabolitos tóxicos secretados. Además, la reacción inflamatoria del hospedador a la infección contribuye de modo notable a la aparición de la enfermedad y de sus signos y síntomas. El interés reciente en el microbioma, colección de genomas microbianos presente en mamíferos, y microbiota, colección de microbios que residen en los mamíferos, y su impacto en la fisiología de la susceptibilidad a y la respuesta a la infección y en el desarrollo del sistema inmunológico, ha ampliado en gran medida la comprensión de las interacciones hospedador-patógeno. Además, las investigaciones en este campo han documentado los efectos del microbioma en todos los aspectos de la fisiología de los animales, e incluso de las plantas, lo que aumenta el conocimiento de la influencia de las interacciones entre el hospedador y los microbios en la vida. Entrada y adherencia microbiana. Microbioma. Ahora se sabe que los organismos microbianos autóctonos que viven en estrecha relación con casi todos los animales y plantas, están organizados en comunidades complejas que modulan la fisiología general del hospedador, incluyendo la capacidad de los microbios patógenos para establecerse en o sobre las superficies de este. En un animal típico, el gran número de estos microbios y su variabilidad genómica exceden a menudo el número de células y la variabilidad de los genes del hospedador. Los cambios y diferencias en microbiomas dentro y entre individuos, actualmente caracterizados por técnicas de secuenciación de ácido desoxirribonucleico de alto rendimiento y análisis bioinformático, tienen impacto en padecimientos tan diversos como la obesidad, diabetes tipo 1, cognición, trastornos neurológicos, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas de la piel, gastrointestinales, respiratorias y vaginales, y desarrollo y control del sistema inmunológico. Ha sido difícil asociar tipos específicos de microbiomas con estados fisiopatológicos, y está evolucionando la comprensión del grado en que las especies microbianas están conservadas o varían dentro de las microbiotas humanas y de otros animales. Los estudios experimentales en animales de laboratorio, sobre todo en mamíferos libres de gérmenes, muestran la potente capacidad de los cambios en la microbiota para manipular el estado de salud y los resultados. Una de las funciones más claras de la microbiota es influir y madurar las células del sistema inmunológico, lo que ejerce un efecto importante sobre la susceptibilidad y la resistencia a la infección microbiana. El grado en que los estudios del microbioma se traduce en estrategias para el manejo de la salud y la enfermedad humanas, por ejemplo, el uso de trasplantes fecales para tratar y prevenir las recurrencias de infecciones graves por Clostridium difficile, sigue siendo una pregunta sin contestar. Por el momento, definir grupos de microorganismos relacionados con enfermedades puede ser más factible que identificar organismos individuales o moléculas microbianas. Los resultados del Human Microbiome Project, proyecto del microbioma humano, sugieren un alto nivel de variabilidad entre los individuos en los componentes de este, aunque muchas personas parecen mantenerlo bien conservado a lo largo de sus vidas. En el contexto de las enfermedades infecciosas, cambios e interrupciones del microbioma natural, es decir, alteraciones de la flora normal debidas al uso de antibióticos e inmunosupresores, cambios ambientales y efectos de los factores de virulencia microbiana utilizados para desplazar a los microbios naturales y, por tanto, para facilitar la colonización de patógenos, tienen un impacto fuerte y fundamental sobre la progresión de la infección. Si bien la tecnología para definir y comprender el microbioma es todavía reciente, existen pocas dudas de que los datos resultantes afectarán los conceptos y tratamientos relacionados con la patogenia microbiana y las enfermedades infecciosas. Sitios de entrada. Un microorganismo patógeno puede, en teoría, penetrar en el hospedador por cualquier parte.
El tipo de enfermedad generada por determinado microbio suele ser consecuencia directa de su vía de acceso al organismo. Los sitios de entrada más comunes son las zonas del cuerpo que están en contacto con el ambiente, como las mucosas, en especial las de los aparatos respiratorio, digestivo y genitourinario, y la piel. Otras vías de acceso habituales son la ingestión, la inhalación y los contactos sexuales. Asimismo, pueden servir como puertas las lesiones de la piel, por ejemplo, cortes, mordeduras, quemaduras, traumatismos, y la inyección por vías naturales, es decir, transportadas por vectores, o artificiales, es decir, lesiones por agujas. Pocos microorganismos patógenos penetran a través de la piel íntegra, como ocurre con schistosoma. La conjuntiva es la puerta de ingreso para determinados microorganismos patógenos oculares que algunas veces se diseminan desde este sitio por vía sistémica. El ingreso del microbio depende del conjunto de factores específicos que necesitan los microbios para poder persistir y proliferar en un tejido. La propagación fecal oral a través del aparato digestivo requiere que el microorganismo posea una biología compatible con las necesidades de supervivencia en los diferentes ambientes del aparato digestivo, como el pH ácido del estómago y la concentración elevada de ácidos biliares en el intestino, así como en los alimentos y el agua contaminados fuera del hospedador. Los microorganismos que consiguen penetrar a través del aparato respiratorio son casi siempre aquellos que sobreviven bien en las pequeñas gotitas de humedad que se generan al estornudar o toser. Los agentes patógenos que ingresan a través de las vías venéreas suelen sobrevivir mejor en el ambiente húmedo y cálido de la mucosa genitourinaria y tienen una variedad limitada de hospedadores susceptibles, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum y virus de inmunodeficiencia humana. Las características biológicas de los microbios que ingresan a través de la piel son muy variables. Algunos pueden sobrevivir en múltiples ambientes, como las glándulas salivales o los conductos digestivos de los artrópodos vectores, la boca de los animales grandes, el suelo y el agua. La compleja biología de algunos protozoarios, como Plasmodium, Leishmania y Trypanosoma, les permite sufrir cambios morfogénicos para poder transmitirse a otros mamíferos hospedadores a través de la picadura de insectos hematófagos. Los plasmodios se inyectan en forma de esporozoitos infecciosos desde las glándulas salivales mientras se alimenta el insecto. Los parásitos Leishmania son regurgitados desde el aparato digestivo del mosquito flebótomo en forma de promastigotos y se inyectan en el hospedador susceptible al ser mordido por el mosquito. Los tripanosomas primero son ingeridos por las chinches a partir de los hospedadores infectados. Más tarde se multiplican en el aparato digestivo de los insectos y son expulsados en las heces sobre la piel de un nuevo hospedador. La mayor parte de los microbios que se posa directamente sobre la piel íntegra está destinada a morir, ya que para la supervivencia sobre la piel o en los folículos pilosos es necesario que el microorganismo sea resistente a los ácidos grasos, el pH ácido y otros factores antimicrobianos de los que dispone la superficie cutánea. Una vez lesionada, y en especial si sufre necrosis, la piel se convierte en una puerta de acceso fundamental para el crecimiento y la entrada de los agentes patógenos o de sus productos tóxicos. El tétanos y las infecciones de las quemaduras son claros ejemplos. Después de la mordedura de un animal, los microorganismos patógenos que residen en la saliva de éste consiguen acceder a los tejidos de su víctima a través de la piel. La rabia es el paradigma de este proceso patógeno. El virus de la rabia prolifera en las células del músculo estriado en el lugar de su inoculación. Adhesión microbiana. Una vez dentro o sobre un hospedador, muchos microbios deben ubicarse favorablemente para evitar los mecanismos de eliminación, en parte mediante el anclaje microbiano a un tejido o factor tisular. Una posible excepción es un microorganismo que ingresa directamente al torrente sanguíneo y se multiplica allí. La mayoría de las células anfitrionas, que responde a la activación de la inmunidad innata, expresa múltiples moléculas de superficie y citoplásmicas que detectan patógenos y sus factores, así que se produce una interacción compleja que determina si el microbio evitará la eliminación del hospedador y permanecerá en un tejido. Los virus y patógenos intracelulares como Mycobacterium tuberculosis deben unirse a las células y entrar en ellas, mientras que los patógenos bacterianos extracelulares comunes del tracto respiratorio humano sobreviven mejor si evitan la unión a las células epiteliales pulmonares. Los ligandos o adhesinas específicas para los receptores del hospedador constituyen un área importante de estudio en la patogenia microbiana. Las adhesinas comprenden una amplia gama de estructuras de superficie que anclan el microbio a un tejido y promueven la entrada celular, provocando respuestas del hospedador críticas para la inmunidad innata.
Cuadro 116a1. La mayoría de los microbios produce múltiples adhesinas específicas para múltiples receptores de hospedadores que a menudo son redundantes y serológicamente variables y actúan de forma aditiva o sinérgica con otros factores microbianos para promover la adhesión a los tejidos del hospedador. Además, algunos microbios absorben proteínas del hospedador en su superficie y usan el receptor de proteínas natural de este para unirse y entrar en las células. Si bien es claro que para algunos microorganismos patógenos bloquear la adhesión puede ser un medio para prevenir la infección, para otros podría tener consecuencias involuntarias, disminuyendo la respuesta innata del hospedador que facilitaría la eliminación del microbio infectante. Adhesinas virales. Todos los virus patógenos necesitan unirse a las células del hospedador, penetrar en ellas y multiplicarse en su interior. Las proteínas de la cubierta del virus actúan como ligandos para la entrada en la célula y se necesitan varias interacciones entre el ligando y el receptor. En algunos tipos de virus, como el Retroviridae o Rhabdoviridae encapsulado en bicapa lipídica, una sola proteína media tanto la unión viral como la entrada a través de la fusión con la membrana de la célula hospedadora. En otros casos, se necesita una segunda proteína de fusión para completar la entrada del virus. El virus de inmunodeficiencia humana usa su glucoproteína de envoltura, GP120, para ingresar a las células del hospedador uniéndose a CD4 y uno de los dos receptores para las quimiosinas, CCR5 o CXCR4. El virus del sarampión requiere dos proteínas para la entrada celular. La glucoproteína hemaglutinina, H, del virus del sarampión natural se une a la molécula activadora linfocítica de señalización, SLAM o CD150, en los macrófagos y células dendríticas, donde el virus se replica inicialmente, y también a nectina 4 en las células epiteliales respiratorias, donde ocurre la replicación posterior. La cepa de la vacuna del virus del sarampión se une tanto a CD46 como a molécula activadora linfocítica de señalización. Para la entrada celular completa, sin embargo, el virus del sarampión requiere una segunda proteína de fusión, F. Las proteínas GB y GC en el virus del herpes simple se unen al sulfato de heparano, aunque esta unión no es esencial para la penetración, pero sirve para concentrar viriones cerca de la superficie celular. A continuación, la proteína GD del virus se adhiere a las células de mamíferos, donde actúa como mediador con formación ulterior de un homotrímero de proteína viral GB o un heterodímero de proteínas virales GH y GL, que permiten la fusión de la cubierta viral con la membrana de la célula hospedadora. El virus del herpes simple puede utilizar diversos receptores de la superficie de las células eucarióticas para su penetración, incluyendo el mediador de entrada del herpesvirus, relacionado con el receptor del factor de necrosis tumoral, miembros de la superfamilia de inmunoglobulinas, dos proteínas llamadas nectina 1 y nectina 2 y sulfato de heparán modificado. Adhesinas bacterianas. Entre las adhesinas microbianas más estudiadas se encuentran los pili y los flagelos de las bacterias, figura 116a1. Las bacterias gram negativas utilizan a los pili o fimbrias para fijarse a las células y tejidos hospedadores. Los estudios más recientes identificaron factores similares producidos por los microorganismos gram positivos, como el estreptococo del grupo B. Bajo el microscopio electrónico, estas proyecciones pseudopilosas, que alcanzan varios cientos por cada célula, se confinan a un extremo del microorganismo, pilipolares, o bien se distribuyen de manera más uniforme sobre la superficie. Cada célula puede tener múltiples pili con funciones diferentes. La mayor parte está formada por una subunidad proteínica principal, cuyo peso molecular varía entre 17.000 a 30.000 daltons, que polimeriza para formar el pilus. Muchas cepas de Escherichia coli obtenidas a partir de infecciones urinarias expresan pili tipo 1 fijadores de manosa. Su unión con las glucoproteínas integrales de la membrana conocidas como uroplaquinas que revisten a las células del epitelio vesical, es inhibida por la D manosa. Otras cepas fabrican la adhesina pilosa P o PAP, asociada a la pielonefritis, que interviene en la unión con los residuos de digalactosa, GAL-GAL, sobre los globócidos de los grupos sanguíneos P del ser humano. Estos pili poseen proteínas en el extremo de la unidad pilosa principal esenciales para la especificidad de la unión de toda la unidad del pilus. Las células de Escherichia coli que ocasionan enfermedades diarreicas expresan unos receptores pseudopilosos para los enterocitos del intestino delgado, así como otros receptores denominados factores de colonización. El pilus tipo 4, que es una variedad frecuente en especies de Neisseria, Moraxella, Vibrio cholerae, Legionella pneumopila, Salmonella entérica variedad serológica TIFI,
Escherichia coli enteropatógena y Pseudomonas aeruginosa, funciona como mediador de su adherencia a las superficies destinatarias. Estos pili poseen una región amino terminal relativamente constante y una región carboxilo terminal más variable. Para algunas especies, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis y Escherichia coli enteropatógena, las vellosidades son muy importantes para el acoplamiento con las células epiteliales de la mucosa. Para otras, como Pseudomonas aeruginosa, inhiben la colonización. Estudios recientes de la colonización de esta bacteria mostraron que, en un banco de mutantes en el que se interrumpieron todos los genes no esenciales, las que no produjeron vellosidades tipo 4 pudieron colonizar mejor la mucosa gastrointestinal y pulmonar de los ratones. Las células de Vibrio cholerae parecen utilizar dos tipos diferentes de pilosidades para la colonización intestinal. Una estrategia antibacteriana eficaz sería interferir con esta fase de la colonización, pero los esfuerzos por obtener vacunas sustentadas en los pili, en el caso de determinadas enfermedades humanas, no han tenido mucho éxito hasta la fecha. Los flagelos son unos apéndices largos que se encuentran unidos a uno o ambos extremos de la célula bacteriana, flagelos polares, o están distribuidos por toda la superficie celular, flagelos peritrícos. Al igual que los pili, los flagelos están constituidos por una proteína básica polimerizada o agregada. Las subunidades proteínicas de los flagelos forman una estructura helicoidal cerrada que varía desde el punto de vista serológico en cada especie. Las espiroquetas como Treponema pallidum y Borrelia burgdorferi poseen un conjunto de filamentos axiales similares a los flagelos que discurren a lo largo del eje central de la célula y nadan girando en torno a estos filamentos. Algunas bacterias son capaces de deslizarse sobre la superficie si no hay estructuras motoras evidentes. Otras estructuras bacterianas que participan en el proceso de fijación a los tejidos del hospedador son las proteínas específicas de los estafilococos y los estreptococos que se unen a las proteínas de la matriz extracelular humana, como fibrina, fibronectina, fibrinógeno, laminina y colágena. Parece que muchos agentes patógenos utilizan la fibronectina como receptor. Cierta secuencia de esta proteína, RGLASP o RGD, es esencial para la unión bacteriana. El factor aglutinante A de la proteína superficial fuertemente conservada de Staphylococcus aureus se fija al fibrinógeno y, según expertos, participa en muchos aspectos de la patogenia. La porción externa conservada de los lipopolisacáridos de Pseudomonas aeruginosa media la unión al regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística en las células del epitelio respiratorio, un evento que parece desempeñar una función crítica en la resistencia normal del hospedador ante la infección mediante el inicio del reclutamiento de neutrófilos polimorfonucleares a la mucosa pulmonar para la destrucción de las células a través de la opsonización y fagocitosis. Un gran número de microorganismos patógenos abarcan a las principales bacterias gram-positivas, estafilococos y estreptococos, bacterias gram-negativas, las principales especies entéricas y cocobacilos, hongos, cándida, Fusobacterium, Aspergillus, e incluso células eucariotas, Trichomonas vaginalis, Plasmodium falciparum, expresan polisacáridos de superficie compuestos por beta-1,6-poli-N-acetil-D-glucosamina. Una de las funciones de beta-1,6-poli-N-acetil-D-glucosamina para algunos de estos microorganismos es favorecer la unión a materiales utilizados en catéteres y otros tipos de dispositivos implantados. La poli-N-acetilglucosamina puede ser un factor decisivo en las infecciones de dispositivos causadas por bacterias patógenas, como Estafilococo y Escherichia coli. Las técnicas de imágenes de alto poder, como la microscopía de fuerza atómica, han revelado que las células bacterianas poseen una superficie celular no homogénea que se puede atribuir a las diferentes concentraciones de moléculas, en particular adhesinas microbianas, en sitios específicos. Figura 116.1 CID. Adhesinas micóticas. Se han descrito diversas adhesinas micóticas que actúan en la colonización de las superficies epiteliales, en especial en la adherencia a ciertas estructuras, como fibronectina, laminina y colágena. El producto del gen INT1 de Candida albicans, INT1P, comparte ciertas semejanzas con las integrinas de los mamíferos que se unen a las proteínas de la matriz extracelular. Las adhesinas con secuencia similar a la aglutinina son grandes glucoproteínas de la superficie celular que actúan como mediadores de la adherencia de Cándida patógena a los tejidos del hospedador. Estas adhesinas poseen una estructura de 3 dominios formada por un dominio N-terminal que gobierna la adherencia a los receptores de los tejidos hospedadores,
Otra porción central que consta de varias repeticiones de una secuencia conservada de 36 aminoácidos y un dominio C-terminal cuya longitud y secuencia varían, y que contiene un anclaje de glucosilfosfatidilinositol que permite la fijación de la adesina a la pared celular del hongo. Las distintas adesinas se caracterizan por un número variable de dominios centrales en distintas proteínas con secuencia similar a la aglutinina con especificidad para diferentes receptores hospedadores. La secuencia similar a la aglutinina se expresan en determinadas situaciones y son fundamentales para la patogenia de las micosis. Para varios hongos patógenos respiratorios el inóculo es engullido por los macrófagos alveolares, en cuyo interior las células se transforman en fenotipos patógenos. Igual que Candida albicans, Blastomyces dermatitidis produce una proteína de superficie de 120 kilodaltons llamada WI1, que se une a las integrinas CD11B, CD18, así como a CD14 en macrófagos. Hay un factor aún no identificado en Histoplasma capsulatum que también gobierna su fijación a las integrinas de la superficie, adesinas de patógenos eucarióticos. Los parásitos eucarióticos utilizan glucoproteínas complejas de la superficie, como adesinas, de las cuales algunas son lectinas, proteínas que se fijan a carbohidratos específicos en las células del hospedador. Plasmodium vivax, una de las 5 especies de Plasmodium que causan paludismo, se fija, por medio de la proteína fijadora DAF, al antígeno Fai, carbohidrato del grupo sanguíneo DAF y ubicado sobre eritrocitos. Entamoeba histolítica, la tercera causa de muerte por enfermedades parasitarias, expresa 2 proteínas que se enlazan con el disacárido galactosa N-acetilgalactosamina. Los niños con anticuerpo inmunoglobulina A de las mucosas contra una de estas lectinas son resistentes a la reinfección por entamoeba histolítica virulenta. Los promastigotos de Leishmania requieren una glucoproteína de superficie mayor, GP63, para poder ingresar en los macrófagos humanos, que son las principales células destinatarias en la infección causada por este microbio. Esta glucoproteína facilita la fijación del complemento, pero inhibe su actividad lítica. Esto permite al parásito emplear los receptores del complemento para introducirse en los macrófagos. La GP63 se fija también a los receptores de fibronectina situados sobre los macrófagos. Como parte de la formación de un granuloma hepático, Schistosoma manzoni expresa un epítopo constituido por carbohidrato ligado con el antígeno del grupo sanguíneo X de Lewis, que facilita la adherencia de los huevecillos de helmintos a las células endoteliales vasculares en condiciones inflamatorias. Receptores del hospedador. Los receptores del hospedador se disponen tanto en las células destinatarias, por ejemplo, las células epiteliales que revisten a las mucosas, como en el interior de la capa mucosa que las cubre. Los microbios patógenos se unen a diversos tipos de receptores del hospedador para causar la infección, cuadro 116A1. La pérdida selectiva de los receptores del hospedador para un microorganismo patógeno confiere resistencia natural a una población que de otro modo sería susceptible. Por ejemplo, en África Occidental, 70% de las personas carece del antígeno Fai y es resistente a la infección por Plasmodium vivax. Salmonella entérica serovariedad tifi, causa de la fiebre tifoidea, produce una proteína pilosa que se une al regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística para penetrar en la submucosa digestiva después de haber sido ingerido por los enterocitos. Las mutaciones homocigotas del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística son la causa de la fibrosis quística, enfermedad que acorta la vida, por lo que los portadores heterocigotos, por ejemplo, 4 a 5% de las personas de ascendencia europea, gozan de cierta ventaja selectiva, puesto que tienen una menor predisposición a padecer fiebre tifoidea. Hay múltiples interacciones entre los virus y las células destinatarias y ahora se sabe que diferentes virus pueden utilizar los mismos receptores celulares para entrar en el hospedador. La lista de los receptores indudables y probables para los virus patógenos es larga. Algunos de los componentes de membrana del hospedador que sirven como receptores son los ácidos hiálicos, gangliósidos, glucosaminoglucanos, integrinas y otros miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas, los antígenos de histocompatibilidad, así como los reguladores y los receptores de los componentes del complemento. Un ejemplo notable del efecto que tienen los receptores del hospedador sobre la patogenia de las infecciones es el que se obtuvo de estudios comparativos entre el subtipo H5N1 del virus A de la gripe aviar y el subtipo H1 de hemaglutinina de este mismo virus. Las cepas del subtipo H1 son fuertemente patógenas y transmisibles de un ser humano a otro y se fijan a un receptor compuesto por 2 moléculas de azúcar.
Ácido siálico ligado en posición alfa-2,6 a la galactosa. Este receptor se expresa de manera amplia en el epitelio de las vías respiratorias. Cuando se desprende un virus de esta superficie, se facilita de modo notable su transmisión a través de la tos y las gotitas de saliva. Por el contrario, el virus de la influenza aviar H5N1 se une al ácido siálico con enlaces alfa-2,3 a la galactosa, y este receptor se expresa a niveles elevados en células de los bronquiolos terminales, incluyendo neumocitos tipo 2, macrófagos alveolares y células epiteliales cuboidales no ciliadas. Se cree que la infección en estos sitios subyace a la alta tasa de mortalidad relacionada con la influenza aviar, pero también a la baja transmisibilidad interhumana de esta cepa, que no se transporta con facilidad a las vías respiratorias de donde puede expulsarse al toser. No obstante, se ha demostrado que las hemaglutininas H5 pueden adquirir mutaciones que conducen a la unión con ácidos siálicos con enlaces alfa-2,6 que aumentan su transmisibilidad humana y retienen su alto nivel de mortalidad. Proliferación microbiana después del ingreso. Los microorganismos patógenos, una vez fijados al punto de entrada en la mucosa o la piel, deben multiplicarse antes de desencadenar la infección plena y la enfermedad. Los ácidos nucleicos de las partículas virales que son liberados en el interior de las células se traducen directamente a proteínas virales, virus ácido ribonucleico de cadena positiva, transcritos desde una cadena negativa de ácido ribonucleico al ácido ribonucleico mensajero complementario, virus ácido ribonucleico de cadena negativa, o transcritos a una cadena complementaria de ácido desoxirribonucleico, retrovirus, en los virus ácido desoxirribonucleico. El ácido ribonucleico mensajero se transcribe de manera directa a partir del ácido desoxirribonucleico viral, ya sea en el núcleo o en el citoplasma. Para proliferar, las bacterias necesitan adquirir nutrientes específicos o sintetizarlos a partir de los precursores en los tejidos del hospedador. Muchos procesos infecciosos son más frecuentes en determinadas superficies, como el virus de la gripe H1 en la mucosa respiratoria, la gonorrea en el epitelio genitourinario y la sigelosis en el epitelio digestivo. Hay muchas razones para esta especificidad, pero una probablemente importante sea la facultad de tales agentes patógenos de obtener los nutrientes necesarios para su proliferación y su supervivencia a partir de estos ambientes concretos. Las limitaciones de la temperatura también influyen en el confinamiento de ciertos microorganismos patógenos a determinados tejidos. Los rinovirus, una de las causas del resfriado común, crecen mejor a 33 centígrados y se multiplican en los tejidos nasales más fríos, pero no en el pulmón. Las lesiones de la lepra originadas por Mycobacterium leprae se observan en zonas corporales concretas relativamente frías. Los hongos patógenos que infectan la piel, los folículos pilosos y las uñas, infecciones dermatofíticas, quedan limitados a la capa queratinosa exterior, más fría, del epitelio. Un tema de gran interés es el potencial que tienen diversas especies de bacterias, hongos y protozoarios para crecer en aglomeraciones multicelulares conocidas como biocapas. Estas masas presentan grandes diferencias bioquímicas y morfológicas respecto a las células individuales de existencia libre denominadas células del plancton. La proliferación en las biocapas modifica el metabolismo microbiano, favorece la producción de factores de virulencia extracelulares y disminuye la sensibilidad a los biocidas, antimicrobianos, moléculas y células de defensa del hospedador. La proliferación de pseudomonas aeruginosas sobre la mucosa bronquial durante una infección crónica, de los estafilococos y otros agentes patógenos sobre las prótesis, así como de los microorganismos patógenos dentales sobre la superficie del diente para formar el sarro, son algunos ejemplos de la proliferación microbiana en biocapas relacionada con enfermedades en el ser humano. Muchos otros agentes patógenos pueden formar biocapas durante su crecimiento in vitro. Esta propiedad contribuye a la virulencia microbiana y la inducción de enfermedad, y es un factor importante para que el microorganismo sobreviva fuera del hospedador, facilitando su transmisión a otros individuos predispuestos. Evasión de las defensas innatas del hospedador. Los microbios han interactuado con las superficies epiteliales y las mucosas desde la aparición de los microorganismos multicelulares, por lo cual no resulta sorprendente que estos hospedadores hayan desarrollado en su superficie un conjunto de mecanismos de defensa innatos que puedan detectar microorganismos patógenos y contribuir a su eliminación. La piel tiene un carácter ácido y está bañada con ácidos grasos tóxicos para muchos microorganismos. Los agentes patógenos que prosperan en la piel, como los estafilococos, deben tolerar estas condiciones adversas.
Las propias mucosas presentan una barrera compuesta por una gruesa capa de moco que atrapa a los microbios y facilita su transporte fuera del cuerpo mediante mecanismos, como la depuración mucociliar, la tos o la micción. Las secreciones de las mucosas, la saliva y las lágrimas contienen factores antibacterianos, como la lisozima y los factores antivirales, por ejemplo, los interferones. La acidez gástrica es un medio hostil para la supervivencia de muchos microorganismos patógenos ingeridos, y muchas mucosas, en especial la de la nasofaringe, el conducto vaginal y el tubo digestivo, contienen una flora saprófita de microbios comensales que interfiere con la capacidad de los agentes patógenos para infectar y proliferar en el hospedador. Los principales avances en el uso de la secuenciación de ácidos nucleicos ahora permite la identificación de una amplia variedad de microorganismos comensales que se han denominado como microbiota. Además de su participación para la colonización de la mucosa, la adquisición de microbiota normal es fundamental para el desarrollo propio del sistema inmunitario, para influir en la maduración y diferenciación de los componentes de la inmunidad innata y adquirida. Los microorganismos patógenos que sobreviven a estos factores todavía deben luchar contra las respuestas endocíticas, fagocíticas e inflamatorias del hospedador, así como contra los factores genéticos de este último que determinan el grado de supervivencia y proliferación que puede tener un microorganismo. El crecimiento de patógenos virales que entran en la piel o las células epiteliales de la mucosa puede verse limitado por una variedad de factores genéticos del hospedador, incluida la producción de interferón, modulación de los receptores para la entrada viral y factores de susceptibilidad relacionados con la edad y hormonas, por el estado nutricional, e incluso por hábitos personales como fumar y hacer ejercicio. Ha crecido con rapidez la lista de genes cuyas variantes afectan la sensibilidad y resistencia del hospedador a las infecciones. Un ejemplo clásico es la supresión de 32BP en el gen para el correceptor de virus de inmunodeficiencia humana 1, conocido como receptor de quimiosina 5, CCR5, que, cuando existe en el homocigoto, confiere gran resistencia a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 1. Un caso famoso es el del paciente de Berlín, un varón infectado con virus de inmunodeficiencia humana que recibió un trasplante de células madre hematopoyéticas de un donador homocigoto para la deleción CCR532PB para tratar la leucemia mieloide aguda. La cura en apariencia esterilizante de este paciente quizás se deba a que solo tiene linfocitos T resistentes al virus de inmunodeficiencia humana después del trasplante de células madre. Encuentros con las células epiteliales. Durante el último decenio se ha demostrado que muchas bacterias penetran en las células epiteliales, figura 116A2, valiéndose de estructuras de superficie especializadas que se unen a los receptores para el ingreso. No obstante, todavía no se define la participación exacta ni la importancia de este proceso en las infecciones y las enfermedades producidas por la mayor parte de estos microorganismos. La entrada de los microbios en las células epiteliales del hospedador constituye un medio para propagarse hacia los tejidos adyacentes o más profundos o como una vía hacia un refugio donde evitar la ingestión y la destrucción fagocíticas. La entrada en la célula epitelial al parecer es indispensable en la inducción de la disentería por Shigella. Es curioso que las cepas menos virulentas de muchas bacterias patógenas penetren con mayor facilidad a las células epiteliales que las cepas más virulentas. Un ejemplo son las bacterias que carecen de la cápsula de polisacáridos de superficie necesaria para generar enfermedades graves. Por tanto, los mutantes isogénicos o variantes carentes de cápsula de Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo B, Neisseria meningitidis y Streptococcus pyogenes ingresan mejor a las células epiteliales que las variantes encapsuladas que causan la enfermedad diseminada. Estas observaciones han llevado a proponer que la entrada en la célula epitelial constituye una manifestación de las defensas del hospedador que permite eliminar a las bacterias gracias a la descamación de las células epiteliales que las contienen e iniciar una reacción inflamatoria subclínica. Sin embargo, una consecuencia de este proceso sería la aparición en el epitelio de un agujero, lo cual permitiría a los microorganismos no ingeridos penetrar hasta la submucosa. Esto se ha documentado en las infecciones de ratones por Salmonella entérica serovariedad Typhimurium y en las infecciones vesicales experimentales por Escherichia coli uropatógena. En estas últimas, los pilibacterianos ayudan en su fijación a las glucoproteínas integrales de la membrana, denominadas uroplaquinas, que revisten a las células del hospedador, y el resultado es la exfoliación de las células con las bacterias unidas. Posteriormente, la infección es producida por las bacterias restantes que invaden el epitelio superficial de la vejiga.
donde al crecer dentro de las células forman abultamientos similares a una biocapa dentro de una matriz extracelular con abundante polisacárido y rodeada de uroplaquina. Si el número de bacterias del inóculo es pequeño, quizá bastan la ingestión epitelial y la inflamación subclínica para eliminarlos. Por el contrario, si la cantidad de bacterias es elevada, una parte de las que sobreviven penetra a los tejidos del hospedador a través de la superficie de la mucosa dañada y se multiplican, generando enfermedad. Por otra parte, si la respuesta de la célula epitelial al microorganismo patógeno fracasa, este sobrevive en la mucosa donde, si consigue evitar otras defensas del hospedador, prolifera y provoca una infección local. Como se ha señalado, Pseudomonas aeruginosa penetra a las células epiteliales por el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, proteína ausente o no funcional en los casos más graves de fibrosis quística. La consecuencia clínica más importante de esta enfermedad es la infección crónica de la superficie de las vías respiratorias por Pseudomonas aeruginosa en 80 a 90% de los pacientes. Uno de los mecanismos decisivos para la predisposición exagerada de estos sujetos a padecer infecciones respiratorias crónicas por Pseudomonas aeruginosa es la incapacidad de las células del epitelio respiratorio de dichos individuos para ingerir los microbios y reforzar la eliminación de tal microorganismo por medio de una respuesta inflamatoria, perfectamente regulada. Encuentros con los fagocitos. Fagocitosis e inflamación. La fagocitosis de los microbios es un mecanismo de defensa innato del hospedador que limita la proliferación y propagación de los microorganismos patógenos. Los fagocitos acuden rápidamente al lugar de la infección y coinciden con el inicio de la inflamación. Quizá la causa por la que la mayor parte de los microorganismos tiene una habilidad limitada para generar enfermedades es la ingestión de los microbios a cargo de los macrófagos localizados en los tejidos y de los fagocitos circulantes. Las colectinas, colágenas solubles de defensa o moléculas de reconocimiento de patrón, nombres todos ellos de una familia de moléculas relacionadas, se encuentran en la sangre, lectinas fijadoras de manosa, pulmón, proteínas AIDE de la sustancia tensoactiva y probablemente en otros tejidos, y se unen a los carbohidratos de la superficie de los microorganismos para facilitar su eliminación a cargo de los fagocitos. Al parecer, las bacterias son fagocitadas principalmente por los leucocitos polimorfonucleares, mientras que los eosinófilos participan especialmente en las infestaciones por protozoarios o por parásitos multicelulares. Los microbios patógenos que crecen y se multiplican deben, por definición, evitar ser eliminados por los fagocitos. Una de las estrategias antifagocíticas utilizada por las bacterias y por el hongo patógeno Cryptococcus neoformans consiste en elaborar polisacáridos antigénicos de superficie de alto peso molecular, a menudo formando una cápsula que recubre la superficie celular. La mayor parte de las bacterias patógenas fabrica estas cápsulas antifagocíticas. En ocasiones, las proteínas o los polipéptidos forman cubiertas similares a cápsulas en ciertos microorganismos, como Bacillus anthracis. Un área de gran interés y controversia es la función de la liberación de trampas extracelulares de neutrófilos en la protección contra la infección. Las trampas extracelulares de neutrófilos se forman por ácido desoxirribonucleico y otros componentes intracelulares con propiedades antimicrobianas, como histonas, mieloperoxidasas y elastasas. La liberación de trampas extracelulares de neutrófilos se ha descrito como un evento suicida, en el que, en respuesta a estímulos, los polimorfonucleares lisan y liberan componentes trampas extracelulares de neutrófilos, y un evento vital, en el que se liberan componentes trampas extracelulares de neutrófilos intracelulares pero los neutrófilos siguen siendo viables y funcionales. El tamaño de la partícula microbiana podría regular la liberación de trampas extracelulares de neutrófilos, como se reportó para estructuras microbianas más grandes como hifas de Candida albicans o agregados celulares. La formación de trampas extracelulares de neutrófilos también puede ser patológica, ya que estas redes se relacionan con daño a las células, trombosis, inhibición de la curación de heridas y autoinmunidad. Uno de los pasos clave para desencadenar la inflamación y el desplazamiento de nuevos fagocitos hacia los lugares infectados es la activación local de estas células en los tejidos, por lo cual se ha prestado especial atención a los factores microbianos que inician la inflamación. Por lo general, estos son factores conservados, entre patógenos, fundamentales para la supervivencia del microorganismo que se conocen como patrones moleculares asociados a los microorganismos patógenos. Las respuestas celulares a los encuentros microbianos con los fagocitos son gobernadas en gran parte por la estructura de los patrones moleculares asociados a los microorganismos patógenos microbianos que inducen inflamación.
y los conocimientos detallados sobre la estructura de las bacterias patógenas han contribuido de modo considerable a los conocimientos sobre los mecanismos moleculares de la patogenia microbiana gobernada por la activación de moléculas celulares hospedadoras, como los receptores tipo TOO, figura 116a3. Uno de los sistemas mejor estudiados es el de la interacción entre los lipopolisacáridos de las bacterias gram-negativas y la proteína de membrana CD14 fijada al glucosilfosfatidilinositol sobre la superficie de los fagocitos, tanto macrófagos circulantes e hísticos como polimorfonucleares. También se observa una variedad soluble de CD14 en el plasma y sobre las mucosas. Hay una proteína plasmática fijadora del lipopolisacárido, que transfiere al lipopolisacárido al CD14 de la membrana de las células mieloides y favorece la unión entre lipopolisacáridos y CD14 soluble. Los complejos solubles CD14, lipopolisacáridos, proteína fijadora de lipopolisacáridos se unen a muchos tipos de células y pueden ser interiorizados para dar comienzo a las respuestas celulares a los microbios patógenos. Se ha demostrado que los peptidoglucanos y el ácido lipoteicoico de las bacterias gram-positivas, así como los productos de la superficie celular de las micobacterias y las espiroquetas, pueden unirse a la molécula CD14, figura 116a3. Otras moléculas, como MD2, también participan en el reconocimiento de los activadores bacterianos de la inflamación. Los receptores fijados por glucosilfosfatidilinositol no poseen dominios intracelulares de señales, por tanto, los receptores tipo TOO son los que transducen las señales para la activación celular gracias a que se fijan a los lipopolisacáridos. La unión de los factores microbianos a los receptores tipo TOO para activar la transducción de señales se lleva a cabo en el fagosoma, y no en la superficie, de las células dendríticas que fagocitaron al microorganismo. Quizá esta interacción proviene de la liberación del factor de superficie microbiano desde la célula en el ambiente del fagosoma, donde el factor liberado se fija a su receptor. Los receptores tipo TOO inician la activación celular a través de las moléculas transductoras, figura 116a3, que promueven la translocación hasta el núcleo, del factor de transcripción nuclear Kb, interruptor maestro para la producción de importantes citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1. La inflamación comienza con partículas virales y otros productos microbianos, como polisacáridos, enzimas y toxinas. Los flagelos de las bacterias activan la inflamación al unir una secuencia conservada al receptores tipo TOO5. Algunos microorganismos patógenos, como Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori y Bartonella bacilliformis, generan flagelos que no poseen esta secuencia, por lo cual no se fijan a receptores tipo TOO5. El resultado es una respuesta ineficaz del hospedador a la infección. Las bacterias producen, además, una proporción elevada de moléculas de ácido desoxirribonucleico con residuos CpG no metilados que activan la inflamación por medio del receptor tipo TOO9. El receptor es tipo TOO3 reconoce al ácido ribonucleico bicatenario, molécula de reconocimiento de patrón producida por muchos virus durante su ciclo de multiplicación. Tanto receptores tipo TOO1 como receptores tipo TOO6 se asemejan a receptores tipo TOO2 en cuanto a que facilitan el reconocimiento de las proteínas y los péptidos microbianos asilados. El factor 88 de diferenciación mieloide y la proteína adaptadora que contiene al dominio TOO y receptor de interleucina 1 se fijan a los dominios citoplásmicos de los receptores tipo TOO y a los receptores que forman parte de las familias de receptores de interleucina 1. En numerosos estudios se ha demostrado que la transducción de señales gobernada por factor 88 de diferenciación mieloide proteína adaptadora que contiene al dominio TOO y receptor de interleucina 1 de los receptores tipo TOO y otros receptores es fundamental para la resistencia innata a las infecciones, ya que activan a las mapsinasas y factor de transcripción nuclear Kb, con lo cual se induce la producción de citocinas y quimiosinas. Los ratones que carecen de factor 88 de diferenciación mieloide son más propensos a sufrir infecciones por diversos microorganismos que los ratones sanos. En un estudio, 9 niños homocigotos para genes de factor 88 de diferenciación mieloide padecieron infecciones recurrentes por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, 3 especies de bacterias que demostraron mayor virulencia en los ratones con deficiencia de factor 88 de diferenciación mieloide. Los niños con deficiencia de factor 88 de diferenciación mieloide no mostraron mayor predisposición a padecer infecciones por otras bacterias, virus, hongos o parásitos.
Otro componente de la vía de señalización supeditada a factor 88 de diferenciación mieloide es una molécula conocida como sinasa 4 asociada a receptores de interleucina 1. Los individuos con deficiencia homocigota de los genes que codifican esta proteína tienen mayor riesgo de sufrir infecciones por Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus y, hasta cierto grado, también por Pseudomonas aeruginosa. Algunos receptores tipo TOO, por ejemplo, receptores tipo TOO3 y receptores tipo TOO4, activan la transducción de señales por medio de vías independientes de factor 88 de diferenciación mieloide donde participan adaptadores que contienen el dominio TOO y receptor de interleucina 1 inductor de interferón beta y la molécula adaptadora, relacionada con adaptadores que contienen el dominio TOO y receptor de interleucina 1 inductor de interferón beta. Las señales a través de adaptadores que contienen el dominio TOO y receptor de interleucina 1 inductor de interferón beta y molécula adaptadora relacionada con el dominio TOO y receptor de interleucina 1 inductor de interferón beta, activan la producción de citocinas y quimiosinas e interferones tipo 1 sujetas a factor de transcripción nuclear kappa B. Los interferones tipo 1 se fijan al receptor de interferón alfa formado por dos cadenas de proteínas, IFNAR1 e IFNAR2. El ser humano produce tres tipos de interferón tipo 1, interferón alfa, interferón beta e interferón gamma. Estas moléculas activan otras clases de proteínas conocidas como complejos de transducción de señales y activador de la transcripción. Estos factores complejos de transducción de señales y activador de la transcripción son importantes para regular los genes del sistema inmunitario e intervienen de manera fundamental en la respuesta a las infecciones microbianas. Otro complejo intracelular de proteínas que constituye un factor importante en la respuesta de la célula hospedadora a la infección es el inflamasoma, figura 116A3. Donde las citocinas inflamatorias interleucina 1 e interleucina 8 por la acción de la cisteína proteasa llamada caspasa 1, se transforman de su modalidad precursora a su forma activa antes de ser secretadas. Los inflamasomas contienen otras proteínas que son miembros de la familia de receptores tipo dominio fijador de nucleótidos y oligomerización. Al igual que las de receptores tipo TOO, las proteínas con dominio fijador de nucleótidos y oligomerización dentro de los inflamasomas detectan factores microbianos conservados ya sea internalizados desde fuera de la célula para formar inflamasomas canónicos o liberados dentro de una célula, quizá después de la captación microbiana, para activar directamente la procaspasa 2. El reconocimiento de estos patrones moleculares asociados a los microorganismos patógenos por receptores tipo dominio fijador de nucleótidos y oligomerización provoca la activación de caspasa 1-2 y la secreción de interleucina 1 e interleucina 18 activas. Los estudios en ratones indican que pueden formarse hasta 4 inflamasomas canónicos con componentes diferentes, figura 116A3. Los componentes dependen del tipo de estímulo que impulsa la formación y activación del inflamasoma. También se ha descrito un quinto inflamasoma no canónico que responde al lipopolisacárido intracelular, figura 116A3. Algunas adiciones recientes a los componentes intracelulares identificados que responden a la infección microbiana son la autofagia, figura 116A4. Inicialmente descrita como un proceso intracelular de degradación y reciclado de componentes celulares para su reutilización y varias vías que conducen a la muerte celular, incluyendo la apoptosis. Apoptosis dependiente de RIP1 y necroptosis, figura 116A4. Las últimas tres vías son los medios por los cuales las células se someten a un programa de muerte en respuesta a la infección, en particular, la infección viral e inflamación. La autofagia es un mecanismo de defensa temprana mediado por caspasas en respuesta a patógenos en donde, después de la ingestión, los microbios en las vacuolas o el citoplasma se entregan a los compartimientos lisosomales para la degradación. Evitar este proceso es crítico si los patógenos van a causar enfermedades. Los patógenos pueden evitar la autofagia por múltiples mecanismos. Los ejemplos incluyen la inhibición de proteínas dentro de la vacuola autofágica por Shigella, reclutamiento de proteínas del hospedador para prevenir la autofagia de Listeria monocytogenes y la inhibición de la formación de vacuolas por Legionella pneumopila. En las vías de muerte, para inhibir la replicación viral, figura 116A4, está mediada por una serie de reacciones que comienzan con la producción de factor de necrosis tumoral alfa y la unión de esta molécula con su receptor 1 de factor de necrosis tumoral.
En las dos vías apoptóticas, los pasos finales son la activación de las caspasas efectoras 3 y 7 y la muerte celular apoptótica. En la necroptosis se forman oligómeros de la proteína similar al dominio sinasa de linaje mixto y se insertan en la membrana plasmática de la célula. Su inserción conduce a la lisis y liberación de patrones moleculares relacionados con el daño, dando como resultado respuestas inmunitarias innatas protectoras. Por último, se describen vías adicionales de muerte celular, que incluyen ferroptosis, oxitosis, partanatos, pironecrosis y piroptosis. Apenas comienza a investigarse el impacto de estas vías en las interacciones hospedador-patógeno. Otras interacciones entre microorganismos patógenos y fagocitos. Otro método de que disponen los microorganismos para evitar ser destruidos por los fagocitos es la producción de factores tóxicos para los fagocitos o que interfieren con sus funciones de quimiotaxis y digestión. Las hemolicinas, leucocidinas y similares son proteínas microbianas que destruyen a los fagocitos. El Staphylococcus aureus elabora una familia de leucocidinas de dos componentes que se unen a los receptores del hospedador, como el correceptor del virus de inmunodeficiencia humana CCR5, que también es un receptor de la toxina LuC/D, y el receptor del componente C5A del complemento activado que se utiliza por LuC/S, también conocido como leucocidina Panten-Valentin. La hemolicina acitolítica del estafilococo se une a la proteína disintegrina y metaloproteasa 10, ADAM10, expresada en una variedad de células, y también activa el inflamasoma NLRP3 en células monocíticas, con la consiguiente producción de citocinas inflamatorias, así como la muerte celular. La streptolicina o de Streptococcus pyogenes se une al colesterol de las membranas fagocíticas y desencadena un proceso de desgranulación interna, de manera que los componentes tóxicos normalmente secuestrados dentro de los gránulos se liberan en el citoplasma del fagocito. Entamoeba histolítica, un protozoario intestinal que causa la disentería amebiana, puede romper las membranas de los fagocitos con los que ha entrado en contacto directo a través de la liberación de fosfolipasa A y de péptidos que forman poros. Supervivencia de los microorganismos en el interior de los fagocitos. Muchos patógenos importantes emplean una gran variedad de estrategias para sobrevivir dentro de los fagocitos, en particular los macrófagos, después de haber sido ingeridos. Uno de ellos es inhibir la fusión de la vacuola fagocítica, fagosoma, que contiene al microbio ingerido por medio de gránulos lisosómicos que contienen las sustancias antimicrobianas, lisosoma, lo cual permite a Mycobacterium tuberculosis, Salmonella entérica serovariedad Tifi y Toxoplasma gondii sobrevivir dentro de los macrófagos. Otros microorganismos, como Listeria monocytogenes, escapan hacia el citoplasma del fagocito para multiplicarse y, finalmente, propagarse hacia otras células. La resistencia a la destrucción en el interior del macrófago y la proliferación subsiguiente son esenciales para que las infecciones por herpesvirus, virus del sarampión, poxvirus, Salmonella 1 Yersinia, Legionella, Mycobacterium 1 Trypanosoma 1 Nocardia 1 Histoplasma 1 Toxoplasma y Rickettsia tengan éxito. Ciertas salmonelas utilizan un sistema maestro de regulación 1 en el cual los genes POP/POQ regulan otros genes, con el propósito de ingresar y sobrevivir en el interior de las células. La supervivencia intracelular provoca cambios estructurales en la cubierta lipopolisacáridos de la bacteria. Invasión de los tejidos y tropismo hístico. Invasión hística. La mayor parte de los virus patógenos causa enfermedad al proliferar en los sitios de entrada de la piel y las mucosas, pero algunos se propagan desde allí hasta otros tejidos más profundos. Los virus se pueden propagar a través de los nervios, virus de la rabia, el plasma, picornavirus, o dentro de las células sanguíneas que se desplazan, virus de poliomielitis, virus de Epstein-Barr y muchos otros. Existen genes virales específicos que determinan dónde y cómo se propagan las distintas cepas de virus. Las bacterias invaden las capas más profundas del tejido mucoso al penetrar a las células epiteliales, atravesando las uniones entre las células epiteliales o a través de las superficies epiteliales desnudas. En las cepas virulentas de Shigella y Escherichia coli invasora, las proteínas de la membrana externa son fundamentales para la invasión de las células epiteliales y la multiplicación bacteriana. Las especies de Neisseria y Haemophilus penetran a las células mucosas por mecanismos poco conocidos antes de diseminarse hacia el torrente sanguíneo. Los estafilococos y los estreptococos elaboran diversas enzimas extracelulares, como hialuronidasa, lipasas, nucleasas y hemolicinas, que probablemente son importantes para la degradación de las estructuras celulares y de la matriz, lo cual permite el acceso de las bacterias a los tejidos más profundos y la sangre.
La unión de la hemolicina alfa del estafilococo a Adam-10 daña las células endoteliales y altera la función de barrera vascular, eventos probablemente críticos para la diseminación sistémica del Staphylococcus aureus desde un sitio infeccioso inicial. Los microorganismos que proliferan el aparato digestivo pueden atravesar la mucosa y pasar hasta la sangre y, cuando las defensas del hospedador son insuficientes, causan bacteriemia. Yersinia enterocolitica invade la mucosa gracias a la actividad de la proteína invasina. El entorno complejo de las estructuras que contiene la membrana basal, como la laminina y colágena, que fijan las células epiteliales a las superficies mucosas, con frecuencia pueden verse alteradas. Una familia microbiana de componentes de superficie que reconoce moléculas adhesivas de matriz, puede anexar bacterias a la matriz extracelular y, junto con proteasas que degradan las proteínas basales, así como el plasminógeno unido a la superficie y las metaloproteinasas de matriz reclutadas del hospedador, permiten la vulneración de esta estructura. Algunas bacterias, por ejemplo, Brucella, son transportadas desde una mucosa hasta un lugar distante por las células fagocíticas que ingieren a las bacterias, pero no son capaces de destruirlas. Los hongos patógenos casi siempre se aprovechan del hospedador inmunodeprimido para diseminarse por vía hematógena hacia los tejidos más profundos. El SIDA epidémico ha ilustrado de manera repetida este principio. La inmunodeficiencia de muchos pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana permite la aparición de infecciones micóticas potencialmente letales en pulmón, sangre y cerebro. Aparte de la cápsula de Cryptococcus neoformans, no se han caracterizado en detalle otros antígenos fúngicos específicos que participen en la invasión hística. Tanto los hongos como los protozoarios patógenos, por ejemplo, Plasmodium y Entamoeba histolítica, sufren cambios morfológicos para propagarse en el interior del hospedador. Candida albicans sufre una transformación de levadura a hifa, en la cual las formas de hifa se encuentran donde el hongo infiltra la barrera mucosa de tejidos, mientras que la forma de levadura crece en la superficie de las células epiteliales, así como en las puntas de las hifas que han infiltrado a los tejidos. Los parásitos del paludismo crecen en los hepatocitos en forma de merozoitos y se liberan en la sangre para invadir a los eritrocitos y convertirse en trofozoitos. Entamoeba histolítica permanece en la luz intestinal, que es su vía de acceso, tanto en forma de quiste como de trofozoito, pero únicamente este último puede propagarse de forma generalizada para crear los abscesos hepáticos amebbianos. Otros protozoarios patógenos, como Toxoplasma gondii, Giardia lamblia y Cryptosporidium 1 también sufren cambios morfológicos notables tras la infección inicial para propagarse a otros tejidos. Tropismo hístico. Aunque se sabe que ciertos microbios causan enfermedades al infectar tejidos específicos, la base molecular del tropismo tisular se entiende mejor para los patógenos virales que para otros microorganismos infecciosos. La capacidad que tienen ciertos virus para penetrar en las células que forman los tejidos y alterar su función normal, obedece a un conjunto de interacciones específicas entre receptor y ligando, pero la sola presencia de un receptor para el virus en el tejido destinatario no basta para el tropismo tisular. El tropismo depende tanto de factores celulares como de la vía de entrada del virus, su capacidad para ingresar a la célula, sus elementos genéticos que regulan la expresión de los genes y sus vías de propagación en un tejido. Algunos genes virales se transcriben mejor en células específicas, como los genes del virus de la hepatitis B en los hepatocitos y los del virus de Epstein-Barr en los linfocitos B. La vía de inoculación del virus de la poliomielitis determina su neurotropismo, aunque no se conocen del todo las bases moleculares de este proceso. Frente al tropismo tisular de los virus, el tropismo tisular de las bacterias y parásitos no se ha estudiado con tanto detalle, pero las investigaciones realizadas en Neisseria ofrecen algunos conocimientos nuevos. Tanto Neisseria gonorrhoeae, que infecta y prolifera en el aparato genitourinario del ser humano, como Neisseria meningitidis, que prolifera principalmente en la bucofaringe del humano, pero en ocasiones también se disemina hacia el encéfalo, generan vellosidades tipo 4 que gobiernan la adherencia a los tejidos del hospedador. En el caso de Neisseria gonorrhoeae, las vellosidades tipo 4 se fijan a una adhesina que contiene glucosamina galactosa en la superficie de las células cervicales y uretrales. En el caso de Neisseria meningitidis, las vellosidades tipo 4 se fijan a las células de las meninges humanas para cruzar la barrera hematoencefálica. Neisseria gonorrhoeae puede utilizar el ácido N-acetilneuramínico monofosfato de citidina del hospedador para añadir ácido N-acetilneuramínico, ácido siálico, a la cadena lateral o de los lipoligosacáridos, modificación que en apariencia confiere resistencia al microorganismo frente a las defensas del hospedador.
El lactato, presente en concentraciones altas sobre la superficie de la mucosa genital, estimula la sialilación de los lipoligosacáridos del gonococo. Las bacterias que poseen ácido siálico en sus cápsulas, como Neisseria meningitidis, Escherichia colica 1 y Streptococo del grupo B, tienden a causar meningitis, aunque esta generalización tiene muchas excepciones. Por ejemplo, todos los serotipos conocidos de Streptococo del grupo B poseen ácido siálico en sus cápsulas, pero solo uno de ellos, el tipo 3, provoca la mayor parte de los casos de meningitis por Streptococo B. Además, tanto Haemophilus influenzae como Streptococcus pneumoniae pueden originar fácilmente meningitis, y estos microorganismos no poseen ácido siálico en sus cápsulas. Lesión hística y enfermedad. La enfermedad es un fenómeno complejo consecuencia de la invasión y destrucción de los tejidos, elaboración de toxinas bacterianas y la respuesta del hospedador. Gran parte del daño que generan los virus se debe al efecto citopático que tienen estos sobre las células del hospedador y a la inhibición de las defensas de éste. La proliferación de las bacterias, hongos y protozoarios en el tejido, que puede acompañarse o no de la elaboración de toxinas, también perjudica la función hística y origina una enfermedad. Uno de los mecanismos moleculares de la patogenia de las infecciones que se ha estudiado mejor es la elaboración de toxinas bacterianas y quizá micóticas. Por otro lado, los factores del hospedador, como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, cininas, proteínas inflamatorias, productos de activación del complemento y los mediadores derivados de los metabolitos del ácido araquidónico, leucotrienos y de la desgranulación celular, histaminas, contribuyen también a la gravedad de la enfermedad. Virosis. Los virus patógenos inhiben las respuestas inmunitarias del hospedador a través de mecanismos diversos. Las respuestas inmunitarias se ven alteradas cuando disminuye la producción de ciertas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, proteína de adenovirus E3. Los linfocitos T citotóxicos no reconocen a las células infectadas por virus, virus de Epstein-Barr, antígeno EBNA1 y proteína de citomegalovirus IE. Cuando se producen proteínas receptoras de complemento codificadas por virus que protegen a las células infectadas de la lisis gobernada por el complemento, virus del herpes y virus de vaccinia. Cuando se elaboran proteínas que interfieren con la acción del interferón, virus de gripe y poxvirus, y cuando se generan proteínas tipo superantígenos, virus de tumor mamario de ratón y otros retrovirus similares y la nucleocápside del virus de la rabia. Los superantígenos activan poblaciones grandes de linfocitos T que expresan determinados subgrupos de proteína beta receptora de linfocitos T, provocando liberación masiva de citocinas y reacciones ulteriores en el hospedador. El virus del dengue es el patógeno más transmitido por insectos en todo el mundo, y causa síntomas que van desde ninguno hasta una enfermedad sistémica grave o fiebre quebrantahuesos, fiebre y dolor intensos. Junto con la reciente epidemia relacionada del flavivirus Zika, las alteraciones a la inmunidad innata del hospedador y la inhibición de la muerte celular programada que permite la replicación viral continua, subyacen a la capacidad de estos virus para causar infecciones. Las infecciones de embarazadas con el virus del Zika pueden provocar la cruza viral de la placenta, la entrada y crecimiento en los tejidos cerebrales del feto que dan como resultado el nacimiento de neonatos con microcefalia. Los virus también producen factores de crecimiento peptídicos en las células del hospedador, que pueden afectar el crecimiento celular normal. Además, ciertos factores virales se adhieren a los receptores del hospedador para moléculas de señalización e interfieren con su función. La modulación de la producción de citocinas durante la virosis estimula el crecimiento del virus dentro de las células con receptores para citosina y homólogos de citosina codificadas por virus, por ejemplo, proteína BCRF1 del virus de Epstein-Barr, que es homóloga de la molécula inmunoinhibidora interleucina 10, previenen la eliminación inmunitaria de las partículas virales. Los virus enferman a las neuronas de la siguiente manera: interfieren con la concentración de neurotransmisores sin que sea necesario destruir las células, inducen muerte celular programada, apoptosis, para destruir los tejidos o inhiben la apoptosis para permitir una virosis prolongada en las células. Para que la infección se disemine es necesario que se liberen muchos virus de las células. En una función recién identificada, la proteína viral U del virus de inmunodeficiencia humana facilita la liberación del virus, proceso específico para determinadas células. Las células de mamífero producen un factor de restricción que participa inhibiendo la liberación de virus. Para el virus de inmunodeficiencia humana, este factor se denomina BST2, antígeno 2 del estroma de la médula ósea,
HM1, 24 CD317 o teterina. La proteína viral U del virus de inmunodeficiencia humana interactúa con la teterina e induce la liberación de virus infecciosos. En general, el deterioro de las funciones celular e hística normales por una virosis con multiplicación y liberación de virus provoca una enfermedad clínica. Toxinas bacterianas. Entre las primeras enfermedades infecciosas que se conocieron, figuraban las que se deben a las bacterias que elaboran toxinas. Las toxinas de la difteria, botulismo y tétanos son la causa directa de las enfermedades producidas por Corynebacterium diphtheriae, Clostridium botulinum y Clostridium tetani, respectivamente. Clostridium difficile es un microorganismo anaerobio gram-positivo que produce dos toxinas, A y B, que causan alteración de la mucosa intestinal cuando el número de microorganismos se incrementa en el intestino, ocasionando una diarrea relacionada con antibióticos y la posibilidad de colitis pseudomembranosa. Un estudio clínico que evaluó la prevención de la recurrencia de infecciones por Clostridium difficile por anticuerpos monoclonales a las toxinas A y B, mostró que los anticuerpos contra la toxina B, pero no a la A, tuvieron impacto significativo. Las enterotoxinas generadas por Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus y Vibrio cholerae contribuyen a la enfermedad diarreica originada por estos microorganismos. Estafilococos, Streptococos, Pseudomonas aeruginosa y Bordetella elaboran diversas toxinas que desencadenan o contribuyen a desencadenar enfermedades, como la toxina 1 del síndrome del choque tóxico, TSST1, Toxic Shock Syndrome Toxin 1, toxina eritrógena, exotoxinas A, S, TU, y la toxina de la tosferina. Muchas de estas toxinas, por ejemplo, las del cólera, difteria y tosferina, la toxina termolábil de Escherichia coli y la exotoxina de Pseudomonas aeruginosa, poseen una actividad de difosfato de adenosina ribosiltransferasa mediante la cual catalizan de manera enzimática la transferencia de la porción difosfato de adenosina ribosilo de la nicotinamida difosfato de adenina a las proteínas destinatarias para inactivarlas. Las enterotoxinas estafilocócicas, la toxina 1 del síndrome de choque tóxico y las exotoxinas estreptocócicas piógenas se comportan como superantígenos y estimulan la proliferación de ciertos linfocitos T sin que las células presentadoras de los antígenos procesen la toxina proteínica. Parte de este proceso implica la estimulación de las células presentadoras de los antígenos para que produzcan interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, sustancias que se han relacionado con muchas de las características clínicas de enfermedades, como el síndrome del choque tóxico y la escarlatina. Un grupo de gram-negativos patógenos, Salmonella, Yersinia y Pseudomonas aeruginosa, puede inyectar toxinas directamente en las células destinatarias del hospedador mediante una serie compleja de proteínas denominadas sistema de secreción de tipo 3. La desactivación de este sistema de virulencia suele reducir de manera notable la habilidad de producir enfermedad de la bacteria patógena. Endotoxina. La porción llamada lípido adelipopolisacárido de las bacterias gram-negativas posee potentes actividades biológicas, a las que se atribuyen muchas de las manifestaciones clínicas que se observan en la septicemia por bacterias gram-negativas, como fiebre, proteólisis muscular, coagulación intravascular incontrolada y choque. Los efectos del lípido aparecen estar gobernados por la producción de citocinas potentes gracias a la unión del lipopolisacárido con CD14 y la transducción de la señal a través de los receptores tipo TOO, en particular receptores tipo TOO4. Las citocinas poseen una actividad hipotérmica potente por sus efectos sobre el hipotálamo, aumentan la permeabilidad vascular, alteran la actividad de las células endoteliales y estimulan su acción procoagulante. Están bajo investigación varias estrategias terapéuticas dirigidas a neutralizar los efectos de la endotoxina, aunque algunos resultados de estudios en animales lucen prometedores, aún no han sido trasladados con resultados positivos para el choque séptico en humanos. Invasión. Muchas enfermedades son ocasionadas principalmente por patógenos que crecen a niveles elevados en los tejidos, que por lo regular son estériles. La neumonía neumocócica se atribuye en gran parte a la multiplicación de Streptococcus pneumoniae en el pulmón y a la reacción inflamatoria correspondiente del hospedador, aunque quizás existen otros factores que favorecen este proceso, por ejemplo, neumolicina, y ayudan en parte al potencial patógeno de los neumococos. Al parecer, la enfermedad consecuencia de la bacteriemia y la invasión de las meninges por bacterias causantes de meningitis, como Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Escherichia coli K1 y Streptococcus del grupo B,
son ocasionadas por la capacidad que tienen estos microorganismos para alcanzar esos tejidos, multiplicarse en ellos y provocar la producción de citocinas que originan la reacción inflamatoria del hospedador. Los mecanismos moleculares específicos que explican la invasión de los hongos y los protozoarios en los tejidos se conocen menos, salvo los estudios que señalan ciertos factores, como la cápsula de Cryptococcus neoformans y su producción de melanina, así como la concentración de glucanos en la pared celular de algunos hongos. Las bases moleculares del potencial invasor de los hongos no están bien definidas. Se ha demostrado que el melanismo protege a la célula fúngica de la destrucción causada por factores de los fagocitos, como óxido nítrico, superóxido e hipoclorito. La variación morfogénica y la producción de proteasas, por ejemplo, aspartiloproteinasa de Cándida, participan en la invasión micótica de los tejidos del hospedador. Si los microorganismos invaden los tejidos del hospedador, en especial la sangre, deben evitar sus principales sistemas de defensa, el complemento y las células fagocíticas. Aquellos lo logran en gran medida gracias a la presencia de polisacáridos en la superficie celular, ya sea polisacáridos capsulares o antígenos largos o de las cadenas laterales, característicos del lipopolisacárido liso de las bacterias gram negativas. Al parecer, estos polisacáridos actúan impidiendo la activación, depósito o ambas acciones de las opsoninas del complemento, o al limitar el acceso de las células fagocíticas con receptores para las opsoninas del complemento hasta estas moléculas cuando se depositan en la superficie bacteriana por debajo de la cápsula. Otro mecanismo potencial de virulencia microbiana es la capacidad que tienen algunos microorganismos para presentar la cápsula como autoantígeno mediante mimetismo molecular. Por ejemplo, la cápsula de ácido policiálico de Neisseria meningitidis del grupo B es idéntica, desde el punto de vista químico, a un oligosacárido que se encuentra en las células cerebrales humanas. Los estudios inmunoquímicos de los polisacáridos bacterianos han puesto de manifiesto la diversidad química tan importante que surge como consecuencia del enlace de unos pocos monosacáridos. Por ejemplo, 3 hexosas diferentes se pueden unir en más de 300 formas diferentes y potencialmente distintas desde el punto de vista serológico, mientras que 3 aminoácidos distintos solo pueden generar 6 posibles péptidos diferentes. Los polisacáridos capsulares se han utilizado como vacunas eficaces contra la meningitis meningocócica y contra las infecciones por Haemophilus influenzae, y tal vez sean valiosos como vacunas contra los microorganismos que expresan polisacáridos capsulares inmunógenos no tóxicos. Además, la mayor parte de los microorganismos patógenos encapsulados prácticamente pierden su virulencia cuando se interrumpe la producción de su cápsula mediante manipulación genética. Esta observación resalta la importancia de tal estructura en la patogenia. El polisacárido de la superficie capsular beta-1,6-poliN-acetil-D-glucosamina se ha encontrado como estructura conservada compartida por muchos microbios, pero en general, es un mal objetivo para la inmunidad mediada por anticuerpos. Por la propensión de la mayor parte de seres humanos y animales, los seres humanos y los animales son colonizados por microbios que producen beta-1,6-poliN-acetil-D-glucosamina, para producir un tipo de anticuerpo no protector. Al alterar la estructura de beta-1,6-poliN-acetil-D-glucosamina eliminando los monómeros de acetato de N-acetilglucosamina, se origina una forma inmunógena, beta-1,6-poliN-acetil-D-glucosamina desacetilada, que induce anticuerpos que protegen a los animales contra diversos microorganismos patógenos. Respuesta del hospedador. La reacción inflamatoria del hospedador es crucial para interrumpir y resolver el proceso infeccioso, pero muchas veces también es la causa de los signos y síntomas de la enfermedad. La infección desencadena una serie compleja de respuestas del hospedador, en la cual participan las vías del complemento, las cininas y la coagulación. La producción de citocinas, como interleucina 1, interleucina 17, interleucina 18, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma y otros factores regulados en parte por el factor de transcripción nuclear kappa B, causan fiebre, proteólisis muscular y otros efectos, como ya se ha señalado. La incapacidad para destruir o contener a los microbios aumenta las lesiones por el avance de la inflamación y la infección. Por ejemplo, en muchas infecciones crónicas, la desgranulación de las células inflamatorias del hospedador provoca la liberación de proteasas, elastasas, histaminas y otras sustancias tóxicas que degradan los tejidos del hospedador. La inflamación crónica de cualquier tejido termina por destruirlo originando una enfermedad clínica relacionada, resultado de la pérdida de la función del órgano, como esterilidad en el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica por una infección crónica por Neisseria gonorrhoeae.
La naturaleza de la respuesta del hospedador que despierta el microorganismo patógeno a menudo define la patología de la infección. La inflamación local origina una lesión hística circunscrita, mientras que la inflamación generalizada, como la que se observa durante la septicemia, provoca síntomas y signos de choque séptico cuya gravedad es directamente proporcional a la producción de efectores en el hospedador. La enfermedad causada por un parásito intracelular es consecuencia de la formación de granulomas, donde el hospedador intenta encerrar al parásito dentro de una lesión fibrosa rodeada por células epiteliales fusionadas que constituyen las denominadas células gigantes multinucleadas. Diversos microorganismos patógenos, en especial bacterias anaerobias, estafilococos y estreptococos, forman abscesos, tal vez por la presencia de polisacáridos de superficies viteriónicos como el polisacárido capsular de Bacteroides fragilis. El desenlace de una infección bacteriana depende del equilibrio entre una respuesta eficaz del hospedador que elimine al agente patógeno y una reacción inflamatoria excesiva que se acompaña de incapacidad para eliminar a dicho agente, así como de la lesión hística que resulta y es causante de la enfermedad. Transmisión a nuevos hospedadores. Como parte del proceso patogénico, la mayoría de los microbios se desprende del hospedador, a menudo de manera transmisible para los individuos susceptibles. Sin embargo, el índice de transmisibilidad no tiene por qué ser necesariamente alto, aunque la enfermedad sea grave en la persona infectada, ya que la transmisibilidad y virulencia no son rasgos ligados. Casi todos los microorganismos patógenos salen por la misma vía por la que entraron, los agentes patógenos respiratorios a través de las gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser o al propagarse en la saliva, los microorganismos digestivos por vía fecal oral, las enfermedades de transmisión sexual por diseminación venérea, y los microorganismos transportados por vectores a través de contacto directo con el vector hematófago o por contacto indirecto al verter los microorganismos en fuentes ambientales como el agua. Los factores microbianos que favorecen la transmisión todavía no se conocen bien. El desprendimiento del aparato respiratorio se facilita por la producción excesiva de secreciones mucosas que a su vez favorecen los estornudos y la tos. Las toxinas diarreicas, como la del cólera, la termolábil de Escherichia coli y las de Shigella, facilitan la propagación fecal oral de las células microbianas en la diarrea abundante que acompaña a la infección. Otro mecanismo patógeno importante para la transmisión es la capacidad de fabricar variedades que resisten en ambientes hostiles, por ejemplo, los quistes de entamoeba histolítica muy resistentes vertidos en las heces. Los parásitos sanguíneos, como las especies de Plasmodium, cambian su fenotipo después de ser ingeridos por un mosquito, requisito previo para la transmisión. Los microorganismos transmitidos por vía venérea pueden sufrir variantes fenotípicas gracias a la producción de factores específicos que facilitan la transmisión, pero su presencia en el ambiente no forma focos infecciosos. Resumen. Los mecanismos moleculares que utilizan los microbios patógenos para colonizar, invadir, infectar y alterar al hospedador son múltiples y diversos. Cada fase del proceso infeccioso abarca un conjunto de interacciones entre los factores del microbio y los del hospedador cuyo resultado final puede ser la enfermedad. El reconocimiento de que existe una regulación genética coordinada para la elaboración del factor de virulencia cuando los microorganismos se desplazan desde su medio natural hasta el hospedador mamífero, resalta lo compleja que es la interacción entre el parásito y el hospedador. Por fortuna, la diversidad de los factores necesarios para que prosperen la infección y la enfermedad conlleva la posibilidad de crear diversas estrategias terapéuticas para interrumpir este proceso e impedir y tratar de este modo las infecciones microbianas.